Los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están? Los saludo y los abrazo muy fuerte este domingo. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 8 de enero? Bajo reserva de El Universal. Habrá despidos tras el nuevo accidente del metro. Nos cuentan que el accidente del metro de la Ciudad de México volvió a sacudir al equipo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tardó 2 horas en localizar al funcionario encargado específicamente de atender las denuncias que habían surgido en días y semanas anteriores, en el sentido de que la señalización en la línea 3 estaba mal diseñada, lo cual significaba un riesgo de accidente. La sacudida fue tal, nos comentan, que esta vez sí rodarán cabezas en el sistema de transporte colectivo, no como ocurrió en ocasiones anteriores en las que hubo flexibilidad con las responsabilidades de los encargados. No es claro si la guadaña tocará desde la cabeza del sistema que dirige Guillermo Calderón, pero nos aseguran, ahora sí habrá consecuencias internas. Se verá en las próximas horas. Fray Bartolomé, en Reforma. Exageradamente mal están el panorama delictivo y la falta de autoridad. La impunidad con la que deambulan los narcotraficantes por Sinaloa y otras regiones del país, exhibiendo sus armas y su ilegalidad, es indignante. ¿Para eso están el ejército y las autoridades? La impunidad con la que matan y causan daños sin pagar casi ninguna de sus culpas es la causa real de la violencia en México. La incompetencia de las autoridades locales y federales para quitarle el control al crimen organizado y sobre todo las pocas ganas que parecen tener de perseguirlos suena a gritos a contubernio. La desgracia de que ni el propio presidente se preocupe, menos los persiga y para colmo hasta los vaya a visitar a las zonas donde la ley son ellos, como en Badiraguato, Sinaloa, donde no se produce nada más que droga, es algo inaudito. La terrible e ilegal inacción exhibida cuando se dejó libre a Ovidio Guzmán después de haberlo detenido en 2019, incomprensible. La no persecución de delitos como la quema de tráileres, camiones y comercios, el desquiciamiento de una ciudad entera, las fugas de reos, son ya algo común. La no persecución de los responsables de disparar contra aviones del ejército y uno de Aeroméxico. ¿Por qué no castigar dicho delito que debiera ser considerado como una acción terrorista? La normalidad con la que los ciudadanos ven estas gravísimas fallas del gobierno y la superficialidad con la que las valoran y las consecuentan es penosa, pues la mayoría de los mexicanos siguen apoyando a la actual administración, justificando así su irresponsabilidad. Lo ocurrido el jueves era una buena oportunidad para detener a más personas y que el gobierno ganara más que solo la captura de un capo. Se podía haber hecho algo que los pusiera en su lugar, como cualquier delincuente que comete un delito. Pero ahí siguen en las calles los criminales con sus armas largas, impunes, en las narices del propio ejército, que no se ve que esto le preocupe, pues pareciera estar muy preocupado en otros múltiples temas. Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que todo está listo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba este domingo a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una poco usual recepción que incluye visita al aeropuerto Felipe Ángeles e incluso un trayecto terrestre donde los mandatarios podrán conversar mientras se trasladan a la Ciudad de México a bordo de la Bestia, en la más absoluta privacidad. Y aunque el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya adelantó que viene con todo en el tema energético para buscar un acuerdo con López Obrador, su visita también tendrá un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente con los pueblos originarios.